Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y antes que nada, déjenme hacer una pequeña aclaración. No soy futbolero. Trato de, con personas que no conozco, no hablar de fútbol, política ni religión. Y con ustedes aprendí a hacer excepciones, ¿no? Y este artículo que les voy a traer, sáquenlo que fuera Argentina. Si son de LATAM, pueden poner cualquier país de LATAM que les va a aplicar. Porque el tema no es el fútbol per se, sino la mirada y la nota y las formas a las que nos tienen acostumbrados los progres, ¿no? Y datito de color antes de empezar. Primero que estamos viendo ahí el artículo original, ¿no? Del Washington Post. Pero antes que nada, y el datito de color es, fíjense arriba en la foto donde dice Why doesn't Argentina have more black? Bueno, un poquito más arriba en la parte negra, donde está el título, la marca, o sea, el nombre del diario, dice The Washington Post. Y abajo dice Democracy, o sea, Democracy dies in darkness. O sea, la democracia muere en la oscuridad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero me parece que el chiste se cuenta solo, boludo. O sea, me estás rompiendo las bolas, me haces cambios de raza en los juegos de rol, me cambias términos de negro a no blanco. Porque es como que querés desestigmatizar que lo negro es malo, porque los orcos son malos y son negros y les explota la cabeza a los progres. Y un periódico que tiene demasiadas tendencias progres y demócratas te pone que muere en la oscuridad, haciendo alusión a que la oscuridad es mala, a lo que lo negro es malo. No le sube el agua al tanque. Yo creo que, a ver, siempre me hace acordar a esto. ¿Se acuerdan en Batman? Cuando, ¿cómo se llamaba? Me sale el Doctor Miedo, pero no el Doctor Miedo. El espantapájaro. El espantapájaro, estoy hablando de la de Nolan, empieza a tirar el líquido del miedo en una tubería que habían roto y lo estaban tirando ahí. Bueno, yo creo que estos pelotudos estaban haciendo lo mismo para todos convertirnos en progres o en robot sin ningún tipo de raciocinio. Y los tarados dejaron el manifold del agua cerrada y se la tomaron toda, chihuehuecha. ¡Ay, qué tipo tan pajero! Yo no puedo creer. Yo creo que estos tipos se la tomaron toda, chihuehuecha. Yo para mí estos tipos... Esto es una explicación lógica razonable de lo que les estoy diciendo. Porque ya lo hemos visto en muchos artículos donde decimos, puta, ¿qué están tomando estos tipos para razonar así? O sea, actuar de totalmente la manera diferente a lo que pregonan, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poquito... Era un datito de color que se convirtió en algo más. Este es el artículo original, ¿no? Del post, pero no es el que vamos a leer. Así que déjenme cambiar y vamos allá. Dice... Uy, no me digas que se me borró todo. ¿Por qué no hay negros en las... vamos a empezar a decir no blancos, ¿está bien? Porque no quiero que me mate ahora que soy megacorporación, no quiero que me mate el algoritmo. ¿Por qué no hay no blancos en la selección argentina? La pregunta de Washington Post que causó repudio. En las redes sociales se dio un debate polémico sobre la presencia de jugadores no blancos en la selección argentina. La reflexión de una profesora de la Universidad de Texas. Bueno, acá está el artículo que se lo mostré al principio. Mientras los aficionados siguen de cerca... Esto dice la chica, no vamos a leerlo bien. Mientras los aficionados siguen de cerca el éxito de Argentina en el Mundial, surge una pregunta. ¿Por qué no hay jugadores no blancos en la selección argentina? Se preguntó el diario británico The Washington Post y generó un arduo debate sobre el racismo en las redes sociales por su comparación con otros equipos latinoamericanos y la premisa de nuestro país de que nuestro país es una nación blanca. Vamos a hacer una salvedad acá, ¿no?
Acá, esta chica que está acá, que déjenme leerla mejor porque no la leo bien, Erika Denise Edwards, es una periodista o alguien que escribe, es como Infobae, ¿no? Yo puedo agarrar, escribir una nota, mandarle a Infobae, si pasa los filtros, ellos me la publican. Bueno, esto es lo mismo. A ver, acá hay dos errores. Una no es el Washington, aunque se podría decir que es el Washington Post también. Yo mando la nota y es responsabilidad del Washington Post, como de todo periodista, confirmar la información y darle el visto bueno. ¿Está bien? Acá los tipos dijeron, listo, con esto la partimos al medio. Pero no tenemos tiempo para... Bajen las rotativas, no tenemos tiempo para chequearlo. No importa, loco. Y esta es la parte importante de lo que quiero decir. Impostamos la idea, sembramos la semillita de la discordia, y si pasa, pasa. Y si no pasa, para el que no le pasó, lo toma como cierto. Lo toma como real. Es una especie de deformación de... me sale síndrome de... A ver, dame un segundo. Síndrome de Mandela. Perdón, no me salía, no es síndrome de Mandela, es el efecto Mandela, ¿no? Y para los que no recuerden, no lo hayan visto mi review de The Voice, se los leo rapidito. El efecto Mandela ocurre cuando un gran grupo de personas cree que un evento ocurrió cuando en realidad no ocurrió. Hay muchos ejemplos de efecto Mandela en la cultura popular. Este artículo explora por qué ocurren estos recuerdos falsos. ¿Está? Es una especie de una deformidad, si querés llamarlo así, de el efecto Mandela, ¿no? Si vos dentro de 5 o 6 años no viste que eso era mentira, te queda el recuerdo o la anécdota de que leíste en el Washington Post que pasaba esto que decía la mujer y el Washington Post, ¿no? Sigamos. En marcado contraste con otros países sudamericanos como Brasil, la selección argentina de fútbol padece en términos de representación negra, resaltó la escritora. Bueno, vamos por partes. O sea, hace poco, acá, ojo, no estoy boludeando a nadie, que quede bien claro que esto lo estoy hablando con el mayor de los respetos, porque en algunas cosas, por más que en algunas cosas me ría, ¿está? Bueno, tenemos al estúpido de nuestro presidente, ¿no? Que ya dijo de por qué, que los brasileros venían de la selva, nosotros veníamos de los barcos y todas esas pelotudes que dijo el tarado ese. Pero al margen de eso, fuera de joda, nosotros tenemos diferente descendencia. O sea, el tipo lo dijo para el orto, pero en parte tenía razón. No se olviden que Argentina tenía muy poco aborigen, y la mayoría de las personas que habitan este país son inmigrantes de Italia, españoles, sobre todo italianos. O sea que evidentemente tenemos una raigambre mucho más europea. Y con esto no quiero decir que seamos mejores ni peores. Es lo que es. ¿Tá? Sin embargo, el 90%, y así todo, tenemos lo que yo llamo piel té con leche. ¿Tá? Que no es el no blanco tipo, no sé, ganense o no sé qué se dice, de Ghana, el de Ghana, o el que tenemos acá que son los, estos chicos, los senegaleses, ¿no? Que son bien no blancos, o sea, es como, son puros, ¿viste? Afroamericanos puros. Yo qué sé. La verdad que me parece que estamos equivocados. Pero bueno, tenemos la que yo llamo la piel con leche, ¿no? Que es una especie de marroncito, si querés llamarlo así. Bueno, y el 90% de LATAM tiene esa tonalidad de piel. Que ellos también les llaman, para mí decirle morochos, o decirle también, no negros, pero le dicen morochos. ¿Está? Por ejemplo, los mexicanos, Tenoch Huerta tiene como una especie de coloración, de color té con leche, que es muy característico de Latinoamérica. ¿Está? Bueno, el mercado contraste con... y continuó. En ese entonces los observadores bromearon sobre cómo hasta Alemania tenía menos un jugador negro, mientras que la Argentina parecía no tener ninguno durante la final de la Copa de este año. Pausa. Dato mata relato. Ahora vamos a ir con más datos, pero vení acá. Vení conmigo un segundito. A ver. Ahí está. Te voy a leer un parrafito de esto. El primer futbolista negro en la RDA. Sheriff Souleymane se fue a estudiar en Alemania Occidental, lo descubrieron jugando al baloncesto. No era lo que te quería leer, estaba marcado esto.
que fue el primer futbolista en el 62, está bien, de Alemania, y era de Guinea. ¿Está bien? ¿Qué me voy a decir, tío Guta, qué significa esto? Y que no era un alemán negro. ¿Está bien? Era alguien que lo mandaron en la dictadura en su momento, lo mandaban con becas a Alemania o a varios países europeos, y lo descubrieron en el 72, creo que fue, jugando al fútbol. Está en una de las becas. Y era de Guinea, como dice acá, los deseos del dictador Sékou Touré lo obligaron a volver a Guinea para transformar un equipo y ganar la Copa del Club Africana. ¿Está bien? Ahora, yo creo que muchas más veces, y ahora hablando un poco de fútbol, cada vez vamos a ver más personajes negros en el fútbol, o no blancos en el fútbol, por una cuestión de que cada vez los europeos compran más talentos de países africanos para traerlos y erradicarlos como alemanes y que puedan jugar. Pero, y cada vez vamos a ver más mezcla de razas, porque obviamente hoy viajar no es lo mismo que antes. Antes alguien se tenía que poner de polizonte en un barco para llegar, si no tenía la plata, a otro continente. Hoy no. Hoy yo me voy de viaje, no sé, a África, me enamoro de una africana, nos casamos, tenemos hijitos y bueno, alguno puede salir no blanco, otro puede salir blanco, y de ahí decimos, bueno, ¿sabes qué? Mudémonos a Argentina, que está mejor que África. Y bueno, listo, nos vinimos a Argentina y ahí hay un no blanco más. Ahora, dentro de lo poco no blanco que hay en Argentina, también capaz que ninguno destaca en fútbol. Vamos, o sea, y así todo, tenemos un montón, porque vamos a decir, no todos en la selección argentina son blancos. Tenemos esa tonalidad té con leche. De hecho, Maradona era color té con leche. Di María. ¿Quién más se me ocurre? Creo que el Cuti Romero. Tenemos pocos blanco. Pero bueno, sigamos con esta desfachatez, porque hay algo importante acá. La historia de Erwin Kosted, el primer futbolista negro que jugó para la selección alemana y la ingresó de su país. Lo importante es esto. En 2020 no sorprende afortunadamente a nadie la presencia de jugadores negros en la selección alemana, porque futbolistas como Ondokor, Boateng, Asamoah o Rüdiger ha sudado para la Mannschaft de las últimas décadas. Pero hasta 1974 ningún futbolista de color de piel había sido convocado para defender el equipo nacional alemán, hasta la interrupción de Erwin Kostetade. Kostetade nació en Münster en el 46, su madre era alemana y su padre un soldado afroamericano del victorioso ejército de los Estados Unidos. Pero lo importante no es esto, porque también acá me gustaría, porque a ver, para todos los progres que siempre tachan de que, no sé, los hombres blancos, heteros, que estamos en el fútbol y encima hay violencia de género, pero claro, los negros son los buenos y esto y lo otro, acuérdense de este nombre, Boateng. Vamos un ratito acá. Jerome Boateng, ¿no? Jerome Boateng, Berlín, 3 de septiembre, futbolista alemán de origen ganés. ¿Está? Veamos un segundito ahora esto. Condenan al futbolista alemán Jerome Boateng por violencia de género. No me río de la violencia de género, obviamente. Está descartado eso, ¿no? Pero también vamos a refutar con esto de que dato mata relato, ¿no? O sea, la maldad no tiene género, no tiene raza. El tema es que estadística, si vamos a estigmatizar, los no blancos y los latinos en Estados Unidos son como una plaga de delito. ¿Está bien? Ahora, también eso tiene que ver un poquito con las estadísticas. El hombre blanco es como más predominante en todo el mundo. Entonces, obviamente que a diferencia, si nos ponemos, habría que ver la proporción. O sea, si yo soy 50 millones de blancos y tenemos el 5% de gente mala, y después los no blancos son, no sé, 5 millones y el 5%, la misma cantidad que los blancos, son gente mala, obviamente que va a haber menos negros porque son menos cantidad. Ahora, en porcentaje relativo, tenemos que es la misma cantidad. Entonces, no me pelotuden con este tipo de cosas. Y acá te lo estoy demostrando. No voy a entrar más en detalle. Era solamente ver esto. ¿Está bien?
para seguir con el tema. Bueno, en marcado contraste con otros países, Brasil, la selección, bueno, esto lo leímos. Entonces los observadores promedio sobre... Uy, se me fue la mierda. Ahí está. Seguíamos con esto. En este sentido, tomó los datos del censo del 2010 y destacó en ese relevamiento 150.000 personas, lo que equivale al 1% del país eran negros, lo que parecía confirmar que Argentina es efectivamente una nación blanca. Pero Edward, la chica que escribió, desanda esa afirmación. Habla claramente de una historia más larga de borrado negro en el corazón de la autodefinición del país. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo del Black Post, porque tiene una cantidad de estadísticas y pelotucosas que hago un video de 4 horas. Pero léanlo, tradúzcanlo y si les interesa el tema, léanlo. Habla claramente una historia larga del borrado negro en el corazón de la autodefinición del país. La profesora universitaria señaló entonces: los datos del censo de Buenos Aires dan a entender que su población afrodescendiente se había duplicado con creces entre 1978 y 1836. Más adelante, en 1829, la unidad militar afro-argentina, Cuarta Corazones Cazadores, perdió 31 soldados por muerte y 802 por deserción. Algunos de estos hombres se mudaron tan al norte como Perú, Lima, mientras algunos morían y algunos partían, otros regresaban a casa, explicó. Además, la autora puntualizó que la Argentina tomó una serie de decisiones en su historia que modificaron la composición poblacional, como el impulso de las inmigraciones de todo el país europeo. Está bien. ¿Y qué me quiere decir? O sea, a ver, y acá no quiero insultar a nadie, pero Argentina es un país abierto, es un país que se está cagando de hambre y le estamos regalando un montón de cosas a otros países. Y no me malinterpreten, chicos, acá saben que no hago, es más, de hecho no hice nada sobre el mundial, no he posteado, no puse mi banner, no hice videos con la camiseta argentina y nada, para no generar grietas en la comunidad. Para que no sea una centralidad alejarse del canal por cuestiones que para mí son estúpidas como el fútbol. ¿Está bien? Ahora, por eso hago esta aclaración por lo que voy a decir ahora. Argentina es un país que se está muriendo de hambre y le abre la puerta a todo el mundo. Vienen de Chile a atenderse por lo barato que por su salud, porque es salud gratis. Ahora nosotros vamos a otro país y no nos regalan nada. De hecho, hace 6 meses se murió un argentino porque no tenía cómo pagar, tenía plata, pero no tenía los dólares para pagarlo y lo dejaron morir. Creo que esto fue en Paraguay. ¿Está bien? Entonces, vienen de otros países a ponerse las lolas, porque las lolas son gratis en Argentina. Vienen muchísimo, y sobre todo también de Brasil, muchísima gente a estudiar en las universidades gratis de Argentina. Ahora, si vos me preguntás a mí, me tengo que poner en forro y yo diría, loco, a mí no me molesta que vengan. Ahora, me gustaría que por 4, 5, 10 años Argentina cierre las fronteras, podamos recuperarnos como país, ¿tá? Y después volvamos a abrir las fronteras para que toda la gente venga. Pero mucha gente de otros países viene, estudia, se atiende por cosas y se vuelve a su país. No es que se queda a trabajar y hacer prosperar este. ¿Está bien? Entonces, no me pelotudo. Y aparte, vamos a ser sinceros, yo estuve buscando en las otras ¿cómo se llama? Selecciones de Latinoamérica, salvo, no sé, la de México y creo que Uruguay, que ahora no sé, como no miro el mundial, salvo los de Argentina. Uruguay creo que tenía uno negro, que era uno de los jugadores de River, que ahora no me acuerdo, Luna, no. Bueno, el chico el morochito que le hizo ganar tantos títulos a River. ¿Está bien? Entonces, no podés venir Chile. La mayoría de los de Chile tiene la tez como yo digo, té con leche. Paraguay, Bolivia, todos té con leche. Está bien, hay más blancos, te quiero decir, pero te quiero decir, no hay ningún afroamericano, no hay ningún color no blanco. ¿Está bien? Entonces no boludiemos. Esta historia deja claro que si bien el equipo de fútbol... equipos de fútbol argentina que no pueden incluir personas de ascendencia africana o quizás personas que la mayoría vería como negras, tampoco es un equipo completamente blanco, profundizó. Esta historia deja en claro que si bien el equipo de fútbol de la Argentina puede no incluir personas de ascendencia quizás... Bueno, entonces la chica no sabe directamente a dónde va, pero bueno, sigamos. Hablo entonces de la etiqueta morocho
como despectiva, empleado en el país para distinguir a aquellas personas que no son blancas. No, acá la verdad le decimos no blancos, pero de la otra forma. ¿Tá? Que ahora yo, por ejemplo, eso cuando vos decíamos ese tipo de insulto, andá el negro, no blanco de merd, ¿entendés? Lo decíamos no pensando en las personas no blancas. Lo decíamos como ese que yo ahora le digo la palabra cabeza de termo. ¿Entendés? Esos tipos descerebrados, estos tipos, los chorros, los cosos, los no blancos de alma, ¿entendés? Que lo cambié porque sí, ponía a todos dentro de una misma bolsa y no me gustaba. ¿Está bien? Reiniciate cuando quieras, flaca. Pumba. Morocho como una forma despectiva. En el país para distinguir a aquellas personas que no son blancas. La presencia de personas descritas como morocho asiente a esta historia de borrado de negros e indígenas, hipotetizo. Estos tipos siempre le están buscando el pelo al huevo y siempre se lo van a encontrar. Y finalizó. Es probable que varios jugadores del equipo actual sean descritos como morochos en la Argentina. Comprender esta historia revela un país que es mucho más diverso que muchas personas suelen asociar. También señala los esfuerzos concentrados para borrar y minimizar la negritud. Déjate de borrar y minimizarla. Estos estúpidos lo piensan ellos. Estos clásicos que decían acá, estos observadores, ¿no? Observadores la pinga. Repudio en las redes sociales. En las redes sociales la reflexión cayó mal entre los usuarios, obvio. Esta pieza está llena de inconsistencias y malinterpretaciones. Es evidente que la persona que la escribió no tiene conocimiento de la cultura argentina y que nunca vivió en Argentina, escribió. ¿Tá? Vamos a ser sinceros. Esto es un... a ver... Los del Washington Post habrán pensado, esto no lo van a leer en la vida los argentinos. ¿Está bien? Esto no está escrito para argentinos. Esto yo escuchaba la otra vez a una persona que acertaba en su apreciación de que, a ver, Argentina, que nosotros nos tachen de poco inclusivo, y esto es mío, ¿no? Pero inclusivo, cuando Argentina tiene un mercado chino cada 30 metros, yo esto no lo puedo creer. O sea, para Estados Unidos, el ser inclusivo solamente tiene que ver con travestis y no blancos. Porque yo no veo la misma campaña para japoneses, para asiáticos. No la veo. ¿Tá? No veo que hagan un quilombo si a un asiático le dijeron algo, o si no lo meten en una película, o si esto, aquello, lo demás allá. ¿Por qué? Y porque China, ¿cómo es? No atrae votos, y esto sí es lo que escuchaba de la otra persona, no atrae votos. Y me puse a pensar por qué no atrae votos. Y no atrae votos porque también una de las cuestiones es que China es uno de los mayores contendientes en economía y en armamento de Estados Unidos. Es como un enemigo. Ya es como que casi Rusia quedó desfasado. Es China el enemigo. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué voy a estar haciéndole eso? Esto es para llenarle la cabeza a gente que ya de por sí, con todo respeto, serán una potencia, pero son bastante oligofrénicos, y que lamentablemente toda esa cultura después se ve derramada en nosotros. En Latinoamérica, que los estúpidos de estos países son como una esponja para traer todo lo que está mal. Sigamos, porque es un equipo, no es una serie de Netflix, respondió Bill Rote de Washington Post. Acá, porque... está bien. Porque es un equipo, no es una serie de Netflix, respondió Chimrot. De Washington Post, el medio que el país donde hasta hace 40 años tenía baños para blancos y para negros, y donde el racismo es la moneda corriente, cuestiona a Argentina porque no tiene jugadores negros. La ignorancia gringa de siempre. Ni idea tienen, señaló Fortabat. Ahora, lo mismo podemos aplicar a Hollywood. Hollywood, hasta hace 5 minutos atrás, era lo más racista, primero para los no blancos y después para los blancos en sí, y nos vienen a decir que está bien, nos vienen a dar lecciones morales. Bueno, esto sería lo mismo, lo que dice este chico acá abajo, ¿entendés? De Washington Post, pero aparte es un medio progre. Todo lo que viene progre es tan contradictorio y tan voluble que rayan todo el tiempo el desorden mental. Es así. Bueno, pero esto no pasa nada. ¿Cuál es el problema?
que se armó tanto revuelo y le saltaron tanto a la yugular tratando de hacerles ver la estupidez en la que habían entrado, que no se tardó la respuesta del Washington Post. Mundial Qatar 2022. El error de Washington Post y por qué no hay jugadores negros en la selección argentina. Un artículo de una historiadora despertó, encima historiadora. Esto deja bien en claro que la historia, y por eso yo siempre les digo, ¿por qué están reinventando todo en Hollywood? Porque el día de mañana, cuando las generaciones futuras vayan a ver una película o una serie, van a buscar lo más nuevo. Porque lo más viejo va a estar desfasado o envejeció mal. Entonces van a tratar de verlo más acorde. O sea, a mí me encanta Superman. Me encanta. Pero yo ya las vi una vez, hace 20 años atrás. Pero yo hoy, si quisiera hacer una noche de palomitas de Superman, empezaría como mucho de Christopher Reeve. No iría a ver todos los Superman en blanco y negro. Porque no me da, porque me aburre, porque no me gusta, visualmente feo. Para verlo una sola vez ya está, envejeció mal. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los nuevos jóvenes que vayan a leer Superman, por ejemplo. Van a decir, ¿qué voy a leer? Y no sé, hay mucho, mirá todo lo que hay para atrás. Y Crisis Infinitas, no sé, loco, mirá. Abro el cómic y está con unas rosetas de impresión horribles, malos gráficos, mala pintura. ¿Sabes qué? Vamos a ver y voy a empezar a leer New 52. O tal vez empiece a ver Rebirth. O tal vez empiece solamente desde alguien más joven, el hijo de Superman. O, sorpresa, Superman, Kal-El, les da a entender que Superman era bisexual. Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vos vas cambiando el esquema, los recuerdos. Eso que hablábamos hace un rato del síndrome de, mi memoria anda para el orto, del efecto Mandela, de las ventanas de Overton y de un montón de cositas. Vas cambiando las cuestiones paso a paso, poco a poco. Lo mismo con The Lord of the Ring. Yo agarro y digo, está bien, voy a ver las de Jackson. Bueno, no envejecieron tan mal, me voy a sentar a verla. Pero, ¿sabes qué me da paja leer 3 libros, 4 libros, 25 cartas? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner la serie de Lord of the Ring de Amazon. Y vos empezás a ver eso. Entonces, ¿qué instituís? Y que en Lore había elfos negros, que los orcos eran blancos, y un montón de otras cosas, que Galadriel era eso que no es Galadriel. ¿Está bien? Entonces vos vas cambiando la historia, vas reescribiendo la historia. Y los historiadores, dependiendo qué historiador y qué cuestión política tenga, qué afinidad política, vas a leer que San Martín cruzó los Andes en skate, y otro que cruzó los Andes en caballo, y otro que en monopatín. ¿Entendés? Y así lo van cambiando. Y depende en qué colegio, qué tipo de educación, qué tipo de alineamiento político tenga un colegio, va a decidir qué libro de historia le hacen comprar a los pibes para estudiar. Y así vamos cambiando todo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le ponga un parate a las cosas. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Un artículo en la historia despertó encendidas críticas de redes sociales. El medio estadounidense tuvo que rectificar el texto. Lo tuvo que rectificar porque antes no lo constató. ¿Está? O sea, ahí estamos viendo un poco la seriedad también del medio, ¿no? El artículo Why Doesn't Argentina Have More Black Players in the World Cup también recargó las tintas entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Lo que hablábamos al principio de la política. ¿Está bien? En Estados Unidos. El Washington Post es un diario progresista y su error es un artículo. En este artículo fue aprovechado. Pero qué miércoles le pasa a esto. Fue aprovechado por Fox News, que es dentro de todo conservador y es como más demócrata, si querés llamarlo así. Republicano. Es un medio vinculado a Donald Trump. En su página web, Vox News replica otra nota resaltando los equívocos de la autora del artículo, que, dato no menor, es una periodista de color. Allí se enumeran sus desatinos y las repercusiones negativas que recibió la publicación. Acá tenemos a la chica que lo escribió. ¿Está? Ay, ¿qué pasó? Se me borró. Bueno, pero próximamente 200.000... ¿Qué dice el artículo? Edward argumentó que se encuentra en un marcado contraste en otros países sudamericanos como Brasil en términos de representación negra. En 2010, esto ya lo leímos,
pero aproximadamente 200.000 cautivos africanos desembarcaron en las orillas del Río de la Plata durante el periodo colonial de Argentina y a fines del siglo XVIII. Un tercio de la población era negra, continúa Edwards. De hecho, la idea argentina como una nación blanca no solo es inexacta, sino que habla claramente una historia más larga de borrado negro en el corazón de la autodefinición del país. Sí, porque seguramente los exterminamos. Continúa enumerando varios mitos que supuestamente explican la ausencia de argentinos negros. En estos puntos Edwards se equivocó y el Washington Post tuvo que enmendar los errores. Yo recomiendo ver el de Washington Post, que es larguísimo y tiene cosas que vos decís, sos un... Estadísticas equivocadas. El diario Capital estadounidense salió a explicar que debido a un error de edición, una versión anterior de que el artículo señaló que aproximadamente el 1% de la población argentina era negra, según un censo publicado del gobierno del 2010. Y a continuación aseguró, si bien la cantidad de personas negras citadas era precisa, el porcentaje en realidad era mucho menos que 1%. Bueno, yo acá voy a hacer una cosa, que esto sí lo leí, lo vi de esta persona que les comentaba antes arriba, ¿no? Y la pregunta no era si usted es negro, si usted es blanco. ¿Usted tuvo algún ancestro? No la preguntaba así, es como la recuerdo, ¿no? ¿Algún ancestro en algún momento que haya sido no blanco? O sea, si vos tuviste a tu tatarabuelo que vivió en África, que era, no sé, esposa de tu tatarabuela, y pusiste que sí, ya le clavaron que sos del 1% mentiroso de cosas. ¿Te das cuenta cómo podés cambiar y transgiversar todo? Ahora, si esto lo hubiera hecho un medio blanco, hubieran dicho que fake news, que estamos tratando de eliminar el pasado no blanco, que estamos tratando de borrar, como dice acá esta oligofrénica, borrado el negro, de la larga del borrado negro en el corazón de la autodefinición del país. Estaríamos haciendo eso, porque los blancos somos malos, ¿está? Pero ya vimos que los negros también pueden ser malos. Pero sigamos. Muchos usuarios de redes sociales opinaron en contra del artículo, remarcaron los errores y también repudiaron el concepto general, ya que para ellos la autora sugería un racismo extremo en Argentina. No importa el país, tuiteó la presidenta de Lafayette Co., Ellen Carmichael. Los deportes son siempre un mal indicador de la composición racial de un país. Y claro, porque vos los extraés y los radicás, ¿entendés? Y cada vez va a ser más eso. También mañana, no sé, River trae a Mbappé, por decir una cosa, pues no conozco mucho de fútbol. River trae a Mbappé se queda acá, y bueno, y cada vez vamos a tener más. ¿Está bien? Eso no sucede porque Argentina no puede pagar esa plata, pero bueno, está al margen. Sarah Stewart Brown, la expareja de Jorge Lanata, también se sumó a las críticas. Está llena de inconsistencias y malas interpretaciones. Es evidente que la persona que lo publicó no tiene conocimiento de la cultura argentina. Estas piezas siempre están escritas por personas que saben nada sobre fútbol, pero mucho sobre despertar, o sea, sobre lo woke. Tuiteó Ben Harris Quinney, presidente del grupo de expertos británico de Bow Group. El Washington Post está sugiriendo que hay buenos jugadores negros argentinos que no están siendo seleccionados para el equipo debido al racismo. ¿Quiénes son? Ninguna nación futbolística deja fuera grandes jugadores debido a la raza. Y obvio, porque es un negocio. Y si van a ver un no blanco que vale 150 millones de dólares, te puedo asegurar que por más racista que sea, el oro y la plata se te lo hacen borrar todo enseguida. Y si no, veamos el ejemplo de Disney, ¿no? Por querer seguir una ideología, pierden millones y millones de dólares. Yo qué sé. O sea, te das cuenta que para cuando alguien es extremista, las cosas van cambiando, las convicciones van cambiando. ¿Está bien? Aparte, con todo respeto, yo no he visto ningún jugador negro a nivel de lo que ellos dicen. Sí, a nivel de ellos dicen morocho o de café, té con leche. Eso sí, pero ya la mayoría de la población es así. Entonces me parece estupidísimo. No se puede aplicar una perspectiva estadounidense a esto, de Washington Post dijo de manera similar Nico Slovinsky, director senior del Centro para Israel y Asuntos Judíos. Judíos encima, ¿eh? ¿Tá? Que ellos sufren segregación y sufren racismo, por decirlo de alguna manera, a niveles exorbitantes. La obsesión de poner todo al revés de una lente que se ajuste a tu visión del mundo es profundamente preocupante, en su artículo. Y es lo que hacen los progres.
Es lo que hacen los progres y lamentablemente te lo van institucionalizando. Y si vos no sos una persona que mire este canal, no, fuera de joda, si no sos una persona que te gusta investigar y te quedes con lo primero que te digan porque te da paja investigar, porque 140 caracteres son mejor que 4 páginas de un diario, y te vas a comer el muerto una y otra vez. Y no te van a meter la puntita, te la van a meter toda entera y descremada. ¿Entendés? Eso es lo que este es el mensaje que yo trato de bajar siempre en este canal. ¿Está bien? No meto ideología, lo que te estoy metiendo es metete, imbuite en el tema, no te quedes, porque así es como nos van a meter el 1984, sabelo. Y no estamos tan lejanos. En tu artículo demuestra una completa falta de comprensión de la historia indígena hispana de Argentina. La defensa de Edwards. La autora del artículo se defendió enseguida de las críticas, no solo sostuvo su publicación, sino que además aseguró que recibió mucho apoyo por parte de los lectores argentinos. Esto es lo mismo que hace Disney cuando, por ejemplo, agarran y no sé, vamos a sacar que esto me quedó marcado a fuego, ¿no? En Obi-Wan Kenobi con Riva. Le dijeron 3 oligofrénicos que era porque era no blanca, no sé, otros 7 millones de personas le dijeron porque era malo el argumento, porque era malo la actuación, era mala la dirección, y salieron con estos 3. Porque para cambiar son mandados a hacer. Porque una persona de bien, lo que tendría que haber hecho, sea progre, sea conservadora, sea lo que se le cante que sea, tendría que haber salido a pedir disculpas. Disculpen, me equivoqué, no pasa nada. Es de buen hombre, de buena mujer, de buen ser humano pedir disculpas cuando nos equivocamos. Leí una estadística que estaba mal, la interpreté que estaba mal, lo que sea. Pido disculpas y no pasa nada. Ahora, una mentira, por más que la repitas mil y sostengas y te pongas las botas y te sigas poniendo las botas, no va a ser verdad. Porque aparte, dato mata relato. Y si hay algo que es repelente para los woke, son los datos. Los abrumadores comentarios que recibieron fueron positivos, dijo Edward. Muchas personas, y especialmente los argentinos, están emocionados de que finalmente tengan una conversación sobre la raza en Argentina. Sí, bueno, mirá, yo no es lo que veo en los portales. Y aparte que vos me vengas a decir que a muchos defienden esto cuando son minoría solamente los no blancos, porque acá no blancos tenemos solamente a estos chicos de ¿cómo se llama? Ya te digo, de estos chicos senegaleses, que acá en Neuquén está lleno de chicos que venden así como en la calle joyas, y esos que son, sí, bien no blancos, bien mota, bien, ¿está? Salvo eso, y que si vos, hace 7 años atrás, los peronistas le hacían una nota y decían, sí, viva Perón, acá nos podemos hacer, acá nos podemos realizar, acá tenemos futuro. Y les preguntaron el otro día una nota a, no sé, 25 senegaleses que estaban vendiendo y dijeron, no, estamos viendo cómo nos vamos de acá, que vamos a volver a nuestro país, estamos peor que nuestro país acá. Imagínate, si Argentina está peor que África, ¿está? O Senegalia, no sé cómo se llame. Imagínate. Bueno, si nos va a estar interesando esto, ¿no? Sí, por ahí el 0,03% que son los verdaderos negros y el 0,05 que son las personas, ¿cómo es? De la comunidad abecedario acá en Argentina. Yo qué sé, qué locura esto. Yo a veces... Si bien es difícil para algunos, esta conversación es necesaria para tener en cuenta el pasado. No. Lo que es necesario es salir de esta estupideces y volver a decir que todos los seres humanos somos iguales y construir a partir de esta madurez que estamos teniendo. Lo que pasa que la madurez no genera votos. Para las políticas, por ejemplo, las izquierdas o los frentes obreros o ese tipo de cosas que no sacan el 0,001 de los votos, si no se destacan y si no tienen algo para hacer ruido, directamente no sacan no captan no captan ni siquiera ese 0,0001 de los votos, necesitan captar aunque sea eso para mantenerse en el poder. Y ese es el problema. ¿Está bien? Están emocionados. No hay nada que necesario. Sí, la conversación necesaria es dejarse de estupidizar. ¿Está bien? Dejar de armar estas grietas y dejar de construir.
como dije, eso no da poder. No hay nada de lo que dije que sea fácticamente incorrecto. Es posible, pero si ya te lo acabamos de demostrar aparte con el censo. Es posible que a algunos les haya gustado centrarse en la raza, pero las preguntas sobre la percepción de la blancura argentina y la falta de diversidad tienen mucho que ver con la cultura e historia. Sí, bueno, está bien. ¿Qué culpa tenemos nosotros que los que hayan querido venir en su momento en los barcos hayan sido italianos? O sea, yo no creo que en su momento los hayan querido venir, no sé, ganeses y le hayan dicho, no, quédese afuera. ¿De qué me hablas? Si Argentina, cualquier ¿cómo se llama? Cualquier perrito desafortunado, cualquier persona, cualquier país que tenga alguna desgracia y quiere emigrar para acá, siempre estamos abriendo los brazos. No te dije que cualquier país viene a atenderse y estudia gratis en este país. Déjame de joder. La otra vez a estos que te digo que vendían joyas, no estaban ganando bien y les pusieron un galpón y les dieron subsidio como de 40.000 pesos durante 3 meses para que se pudieran recomponer. Y yo, por ejemplo, que pago todos mis impuestos, que no consigo trabajo por mi edad, que tengo que andar con changa, no recibo ningún subsidio. Tampoco lo quiero, pero tampoco si quisiera lo pudiera recibir. ¿Entendés dónde voy? Pero bueno, ya sabemos que les gusta llorar y reciben por llorar. Y es así, digas lo que digas, no quiero ser racista, pero es así. Y eso es donde ellos ganan, porque así como lloran, después les hacen un ministerio de la mujer, por ejemplo, y de la diversidad, y les dan, el 30% del PBI de nuestro país. ¿Para qué? Para que las mujeres sigan muriendo, para que los transexuales sigan muriendo. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos haciendo un cantito en la plaza, porque estamos cambiando el idioma con la letra E y porque pintamos banquitos rojos. Porque te puedo asegurar que si vos desarmás todo ese ministerio y lo que haces es realmente poner todas casas para mujeres que escapan de la violencia o para trans que se están cagando de hambre o se están prostituyendo por 2 mangos con 50, te puedo asegurar que esa plata está 10 veces mejor usada que lo que lo está usando este ministerio. Vine aquí para el análisis histórico del profesor Edward sobre la formación racial argentina, pero en cambio me sorprendieron los argentinos que echaban humo sobre el excepcionalismo racial de su país en los comentarios. Tuiteó Jorge Cuellar, profesor asistente de estudios latinoamericanos, latino y caribeño de Dartmouth College. La historiadora aseguró que visitó nuestro país durante los últimos 20 años varias veces. Argentina es un país increíble con gente muy acogedora. Eso no me cabe la menor duda. No puedo agradecer lo suficiente a los diversos amigos que se han convertido en una familia y a los colegas que me ayudaron a convertirme en la becaria. Fulbright, la becaria Ford y la autora galardonada que soy hoy. Bueno, la verdad que habría que reverlo todo eso, porque si usaste datos que no son fidedignos y no sos culo de decir me equivoqué, y bueno, yo pondría la verdad en duda todo tu trabajo. Agradecida a los archivistas y académicos argentinos que han realizado este trabajo durante años. Es un honor que mi trabajo haya sido recibido tan positivamente para ellos. Está bien, yo si mañana me muevo en un grupo de buzos que somos 100 en el país, por regalarte algo, somos mucho menos, pero ponele 100 en el país, y te puedo asegurar que todos vamos a hablar sobre el buceo. ¿Entendés? Entonces, si vos te metés en una comunidad que es reaccionaria o que está con estas cuestiones de lo afroamericano, y obviamente que vas a recibir mensajes de apoyo porque estás en esa comunidad. Ahora, abrí la comunidad a ver qué pasa. ¿Está? Según la Constitución, esto no lo había leído, no sé qué va a decir, te lo juro por Dios. Según la Constitución argentina, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces le pregunto a Cranim, ¿por qué me censura a mí las palabras incompletas como no sé qué dice? Lo escribo así para que no pasar mal educado. Y a cambio no lo hacen cuando el vicepresidente de la nación manifiesta a todos con medios que la cadena nacional que aquí la única boluda soy yo. ¿Significa que solo los famosos y los integrantes del Estado del gobierno pueden insultar al Prechere? Bueno, esta no se escuchó nuestro presidente cuando dijo que los argentinos descendíamos de los barcos. Bueno, lo que yo le dije al principio. Si hubiese solo afrodescendiente que juegue bien al fútbol, mirá si no lo van a poner en la selección. Bueno, es un poco más o menos. No voy a leer todos los comentarios, ya se me hizo largo el coso. Y tampoco sé qué dicen, así que la verdad, si alguien quiere leerlos, los dejo medio rapidito y les ponen pausa y lo leen. Bueno, chicos, nada. No me gusta el fútbol, pero quería traerles esto para que vean las incongruencias en todos los niveles que tienen estos progres, ¿tá? Porque yo te puedo entender que vos abogues por esos derechos, lo entiendo. Ahora, que abogues diciendo estupideces,
Si vos decís estupideces, ¿sabes qué pasa? Y voy a leer como dijimos al principio, al copete del Washington Post. La democracia muere en la oscuridad. Y eso es lo que hacen ustedes. Que la democracia se muera en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad es la falta de luz. ¿Está bien? Y ustedes no le echan luz a los temas. Lo que hace es enterrarlo en la oscuridad. Y como siempre digo, y espero hayan disfrutado el videíto, si te gustó, mandale un like. Si te gustó, suscríbete. Y como siempre vuelvo a decir, digo, game over.